Orden franciscana seglar. Nos queremos preguntar en qué sentido hablar hoy de una orden. Y vamos a hacer una recorrida, les propongo, en tres aspectos, esencialmente. Por un lado, la historia de este concepto, de este término, y cómo llega a nosotros. Después también algunas formalidades que tienen que ver con nuestra forma de vida, los textos que orientan esta manera de vivir. Y también, en tercer lugar, una mirada más eclesiológica desde el punto de vista de cómo entender la vida de la Iglesia hoy. Si comenzamos por la historia de la misma Iglesia, el siglo I, para integrarse en la comunidad eclesial, la puerta de acceso era el bautismo. La mayoría de los que se bautizaban en esa primera etapa eran personas adultas. El bautismo implicaba la remisión no solo del pecado original, sino también de la forma de vida llevada hasta ese momento, y la adopción, ¿no?, de la forma de vida propuesta por Jesús, y ponerse en su seguimiento. Pero claro, las comunidades cristianas en esos inicios eran pequeñas, consideradas una secta, perseguidas, y muchas veces el pertenecer a esa comunidad implicaba persecución, implicaba tener que dar testimonio de esa fe que se profesaba. La palabra mártir significa en griego testigo. Entonces, frente a esas situaciones de persecución y de violencia, muchos, hoy podríamos decir incluso hasta con cierto sentido común de defensa de la propia existencia, ¿no?, acababan en la apostasía. Pero claro, el apóstata quedaba fuera de la comunión. Había una automática exclusión. Si uno reniega de la fe, pierde la comunión con la comunidad. Y entonces el arrepentimiento de esa situación límite, que probablemente hubiera sido, esto por sostener la vida, llevaba a que muchos, después de apostatar, quisieran ser readmitidos en la comunidad eclesial. Y como no eran uno ni dos, sino muchos, esto dio lugar justamente al comienzo de este concepto de un ordo, una orden, un grupo que tuvo que tener una organización para poder hacer un camino de conversión y de reinserción a la vida eclesial. Así comienza esta idea de la orden de los penitentes al comienzo de la vida de la Iglesia. Pero claro, llega el siglo V y ya el cristianismo se transformó en la religión imperial hace un tiempo, y entonces las persecuciones se reducen, con ello los apóstatas son menos, y entonces esta idea de la orden de penitentes muta, cambia un poco su sentido y empieza a plantearse la penitencia como un proceso de conversión, como un camino incluso de perfección, y entonces la orden de penitentes deja de ser ese espacio para ser readmitido a la comunidad y empieza a ser una forma de vida de aquellos que quieren vivir un cristianismo más radical, podríamos decir, y entonces se integran en esta forma de vida, en esta orden. Llegamos a la Edad Media, tiempos del hermano Francisco, y él se encuentra con estos movimientos de penitentes, generalmente movimientos laicales, y en ese contexto medieval que buscaban una reforma eclesial. Muchos de estos movimientos han sido muy críticos, sobre todo de la autoridad eclesial, incluso han terminado algunos de ellos fuera de la Iglesia. Y en este contexto surge el franciscanismo, surgen los hermanos menores, surgen las damas pobres, y también muchos seglares que quieren asumir este espíritu penitencial franciscano, en clave franciscana, y entonces comienza la orden franciscana seglar con aquella denominación medieval que fue la de orden de hermanas y hermanos de penitencia. Fíjense qué bonito. En la primera carta que Francisco escribe a los fieles, uno podría preguntarse, ¿y quiénes son esos penitentes a quienes le escribe? Y textualmente dice Francisco: todos
los que aman al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas sus fuerzas, y aman a sus prójimos como a sí mismos. Y termina diciendo, y hacen frutos dignos de penitencia. Esos son los penitentes, los primeros seglares, a quienes Francisco les escribe. ¿Y qué hay para ellos? Bueno, le sigue diciendo Francisco, descansará sobre ellos el Espíritu del Señor, y hará en ellos habitación y morada. Y son hijos del Padre Celestial cuyas obras hacen, y esposos, hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y se refiere a estas imágenes. Qué linda, ¿no? Qué visión mística que propone Francisco para estos hermanos y hermanas de penitencia, que quieren también buscar un ideal de seguimiento de Jesús radical en sus estados de vida. Bueno, un recorrido o una aproximación histórica. Vamos a poner ahora la mirada un poquito en el presente, nuestra regla, la regla de la Orden Franciscana Seglar. Voy a tomar un concepto que habitualmente no lo usamos para esto que estamos hablando, pero que me pareció interesante. El número 2 de la regla, cuando define qué es la Orden Franciscana Seglar, fíjense, ahí está el texto escrito, no me quiero detener demasiado en leerlo, pero presenta a la orden en su totalidad como la unión orgánica de las fraternidades. Entonces, es como una trama de muchos hilos, ¿no? Un tejido donde la totalidad se logra a partir de la unidad, ¿no? Una unidad orgánica. El adjetivo es interesante. Si esto lo lleváramos al plano de las personas que integran una fraternidad, quizás también nos viene bien esta metáfora, ¿no? Y podemos pensar que el vínculo entre los miembros de una fraternidad está dado por una unión orgánica. Fíjense, los frailes, las hermanas, clarisas, por ejemplo, tienen vida en común, viven en comunidad. Los hermanos de la Orden Franciscana Seglar no tienen vida en común, no viven bajo un mismo techo. Entonces, ¿qué es lo que les da el vínculo? Bueno, esta expresión me parece muy atinada, ¿no? Una unión orgánica. Hay una organicidad como el cuerpo que definía San Pablo cuando quería referir a la iglesia, ¿no? Todos se articulan en un organismo, una unión orgánica. Y además, el número 13 también de la regla afirma que este sentido de fraternidad es el que hace felices, el que da sentido, el que motiva la vida de la fraternidad. Entonces, me parece que esta también es una linda perspectiva traída a nuestro tiempo para pensar en qué sentido una orden, unión orgánica, ven que es la misma familia de palabras, organismo. Vamos a hacer una siguiente mirada, ya quizás un poquito más formal, ¿no? La Orden Franciscana Seglar está definida en las constituciones como una asociación pública de fieles, de derecho pontificio. Si uno va al derecho canónico, el canon 116, ¿qué dice de estas asociaciones públicas? Bueno, que han de cumplir en nombre de la Iglesia la misión que se les confía. Bueno, esto es muy técnico, pero muy interesante también, ¿no? Entonces, ser una orden implica, en nombre de la Iglesia, cumplir una misión que tiene confiada. Además, para ser miembros de esa fraternidad hay que hacer una profesión. Es la profesión, un compromiso público por el cual una persona se incorpora a la orden. Y es un compromiso perpetuo. Esto nos dice el artículo 42 de las Constituciones. Pero fíjense qué bonito. En el número 53 dice que es el ministro quien recibe en nombre de la Iglesia la profesión de un nuevo miembro. Entonces, el ministro, un miembro de la fraternidad, recibe en nombre de la Iglesia. Entonces, esto de ser una orden implica justamente actuar en nombre de la Iglesia. Hay una acción eclesial explícita, formal. Y también está dicho esto en el número 53 de las Constituciones, que al reunirse la fraternidad lo hace como una comunidad eclesial. Y especialmente cuando celebra la Eucaristía, cuando como fraternidad
se celebra a Jesús presente en la mesa eucarística. La fraternidad entonces es una orden, y como orden es una presencia de iglesia concreta. Los hermanos que se reúnen en fraternidad, al encontrarse ahí, están haciendo presente la vida de la iglesia. Muy bien, y un tercer o cuarto aspecto para considerar podría ser desde una mirada eclesiológica. ¿Cómo entendemos la vida de la iglesia hoy y en ese sentido el lugar que ocupa la orden? El documento de Aparecida da esta linda definición. Dice que en el encuentro con Cristo queremos expresar la alegría de ser discípulos del Señor y de haber sido enviados con el tesoro del Evangelio. Ser cristiano no es una carga, sino un don. Dios Padre nos ha bendecido en Jesucristo, su Hijo, Salvador del mundo. Y acá hay como unas palabras claves, ¿no? Alegría, envío y don. Rasgos de la vida de una fraternidad de la Orden Franciscana Seglar. Ahora, no sé si este esquema nos puede ayudar a pensar justamente la iglesia, ¿no? Eclesía, ese término griego, quiere decir asamblea. Quizás podemos pensar el círculo más grande que toma toda la imagen que estamos viendo, podría representar una iglesia particular, es decir, una diócesis, ¿no? Que animada por el signo, ¿no?, de unión que representa el obispo, nuclea toda la iglesia particular. Pero esa iglesia particular en verdad es la comunión, es una asamblea, una reunión de muchos que forman la iglesia. En particular, si miramos este esquema, muchas iglesias domésticas, es decir, familias cristianas donde Jesús está presente y son iglesia. Ahí hay vida de oración, vida de comunión, vida de caridad. Y también hay otras formas de vida de iglesia, como comunidades contemplativas, ahí vemos, institutos seculares. Las comunidades contemplativas pueden ser las clarisas, los monjes, u otros, las carmelitas. Institutos seculares como quizás escuelas llevadas adelante por religiosas, por hermanas o hermanos, o institutos misioneros, también de vida consagrada, y religiosos o religiosas también aquí en este otro extremo de la imagen, ¿no?, como los frailes y otras comunidades. Si nos preguntáramos por la orden franciscana seglar en este esquema, en esta gráfica, bueno, ahí hay como ese pequeño círculo, ese óvalo, ¿no?, que atraviesa muchas de estas formas de vida que constituyen la iglesia como asamblea, ¿no? Sobre todo muchas iglesias domésticas, e incluso, bueno, también el ministerio ordenado, que además de celebrar el culto es signo de unidad para la iglesia en su conjunto. Bueno, puede haber algún clérigo, pero también sobre todo laicos, familias, esposos o solteros que forman esta fraternidad franciscana seglar que estamos pensando. Es decir, la orden y los hermanos que integran la orden tienen esta particularidad, ¿no?, de ser como una reunión de hermanos con distintos carismas y distintas formas de vida, estados de vida, que movidos por la misma espiritualidad se reúnen en fraternidad, en esa unión orgánica de la que hablábamos hace un momento. Y miren estas expresiones, ¿no?, que están tomadas del documento que nos regalaron los obispos a finales del año pasado, cuando terminaban su reflexión en torno a la sinodalidad en la iglesia, ¿no? Dice: los cristianos personalmente o en forma asociada, ¿no?, la fraternidad, la orden, están llamados a hacer fructificar los dones que el Espíritu concede con vistas al testimonio y el anuncio del Evangelio. Hay diversidad de carismas, como pasa en la fraternidad. En la comunidad cristiana, todos los bautizados están enriquecidos con dones para compartir, cada uno según su vocación y condición de vida. Las diferentes vocaciones eclesiales son, de hecho, expresiones múltiples y articuladas de la única llamada bautismal a la santidad y a la misión. La variedad de carismas, que tiene su origen en la libertad del Espíritu Santo, tiene como finalidad la unidad del cuerpo eclesial de Cristo y la misión en los diversos lugares y culturas. Estos dones no son propiedad exclusiva de quienes los reciben y ejercen,
ni pueden ser motivo de reivindicación para sí mismos o para un grupo. Ojo, los hermanos y las fraternidades con esto, ¿no? Están llamados a contribuir tanto a la vida de la comunidad cristiana como al desarrollo de la sociedad en sus múltiples dimensiones. Entonces, qué interesante, porque esto nos ayuda a pensar un poquito también la realidad de la fraternidad y la realidad de la orden, ¿no? Es una forma asociada que integra diversos carismas y distintas formas de vida, cada uno según su vocación y condiciones de vida particulares, familias, solteros, clérigos, laicos, en fin. Pero todos en torno a la unidad del cuerpo eclesial de Cristo y de la misión que tiene la Iglesia. Y en particular, ¿para qué? Bueno, para contribuir tanto a la vida de la comunidad cristiana como a la vida social, de la sociedad en un sentido amplio. Y esto me parece que sintetiza bastante bien entonces esta dimensión de la orden, de la fraternidad en particular, de la orden franciscana seglar. Estamos llamados a la comunión. Tenemos una espiritualidad que nos motiva, que es la que nos dejó el hermano Francisco con su modo de entender el Evangelio. Y eso como aporte, como contribución, tanto para la Iglesia misma, hacia adentro de la vida de la Iglesia, como, de modo particular, hacia afuera, hacia la sociedad en general. En síntesis, nos habíamos preguntado, ¿en qué sentido hablar de una orden hoy? Bueno, vimos que hay razones históricas, todo esto comenzó con la orden de penitentes, hay también una forma de vida que tratamos de pensarla con la categoría de la unión orgánica, tanto de la orden en su conjunto como de las personas que integran una fraternidad, que también están vinculadas por esta unión orgánica, un cuerpo, un organismo, y este sentido de fraternidad, ¿no?, que es propio de la espiritualidad franciscana. Recorrimos también algunas formalidades, porque la orden es una asociación pública y en tanto tal tiene una misión eclesial que la Iglesia le confía. Los hermanos y las hermanas que forman parte de la orden se han comprometido de modo público a través de su profesión y además pertenecen a la orden en tanto participan de la vida de la fraternidad y de sus opciones. Y finalmente vimos que en una mirada actual de la Iglesia, la fraternidad se la puede entender como una comunidad eclesial, es decir, donde está reunida la fraternidad está la Iglesia. Y eso no es cosa menor. Entonces, ¿en qué sentido se puede hablar de una orden hoy, de la orden franciscana seglar?